En lo profundo del alma humana late un conflicto eterno, la razón que busca explicaciones y la emoción que reclama expresión. Ese choque interno desata duda, ansiedades y reacciones desmedidas que nos alejan de la tranquilidad que anhelamos. Sin embargo, a través de 8 lecciones extraídas de la práctica estoica, podemos forjar una mente inquebrantable, capaz de permanecer impávida ante el caos externo. El despertar ocurre al descubrir que nuestras reacciones no son involuntarias, sino elecciones conscientes. La transformación se gesta cuando, con disciplina, empezamos a reemplazar impulsos por juicios mesurados, y la manifestación se evidencia en la serenidad que florece cuando mantenemos el control de nuestro mundo interior. Hoy sabemos, gracias a estudios recientes, que quienes se sumergen en entrenamientos basados en principios estoicos experimentan mejoras tangibles en su bienestar mental. Una investigación publicada en 2021 en Cognitive Therapy and Research demostró una reducción significativa de los pensamientos negativos en personas con tendencia a la preocupación tras participar en lecturas guiadas y ejercicios cotidianos inspirados en Marco Aurelio y Epicteto. Asimismo, un estudio de Birkbeck de diciembre de 2020 reveló que breves formaciones en línea de filosofía estoica disminuyeron la vulnerabilidad emocional de participantes en riesgo de ansiedad y depresión, aportando evidencia de que la práctica puede integrarse efectivamente a terapias modernas. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. Aleteaba en el pecho de Valeria un malestar sordo que ella misma no podía descifrar. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía un vértigo interno, un pulso acelerado ante un día que parecía desequilibrar sus emociones. Trabajaba en una gran ciudad, rodeada de estímulos constantes, notificaciones incesantes, exigencias de productividad y conversaciones superficiales que erosionaban su paz. En el espejo, veía la imagen de alguien exhausto antes de iniciar la jornada. Sabía que algo debía cambiar, pero no tenía ni la brújula ni la valentía para emprender esa travesía. Un viernes, tras un episodio de ira descontrolada en una reunión, recibió un correo inesperado, una invitación de la agrupación Caminos Estoicos para participar en un retiro de fin de semana dedicado a las enseñanzas de Marco Aurelio y Séneca. La idea le pareció extraña, casi absurda. No soy filósofa ni entrenador emocional, pensó. La resistencia prendió fuego a sus dudas. ¿Por qué dedicar un fin de semana a algo tan teórico? ¿Valdría la pena interrumpir su rutina agotadora? A pesar de su reticencia, algo en su interior susurró la necesidad de intentar. Al llegar al retiro, la primera lección se desplegó en forma de silencio, un espacio sin móviles ni distracciones, donde cada participante debía contemplar sus propias reacciones ante la quietud. Valeria sintió el vértigo de enfrentar sus pensamientos sin evasión. Aquella experiencia le mostró que, para el estoico, nada externo, ya sean halagos o insultos, éxito o fracaso, debe perturbar la esencia del sabio. Comprendió que el primer paso para que nada la afecte era asumir que solo controla sus juicios, no los eventos. Con la mente aún retumbando, llegó la segunda lección, la dicotomía del control. En un ejercicio práctico, cada uno debía categorizar en 2 columnas lo que estaba y lo que no estaba en su esfera de responsabilidad. Valeria descubrió que malgastaba energía intentando modificar opiniones ajenas, lamentándose por el tráfico o frustrándose con el clima. Aprendió que, como enseñó Epicteto, la libertad interior nace al concentrarse exclusivamente en aquello que depende de nosotros. Al aceptar que el resto es indiferente, surge la serenidad. El tercer día, bajo un roble centenario, recibió la tercera lección de boca de un moderador que recitó fragmentos de las meditaciones de Marco Aurelio. La esencia de la vida consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza, sin ceder a pasiones desordenadas, dijo. En ese instante, Valeria comprendió la conexión profunda entre el cuidado de su cuerpo y la fortaleza del espíritu. Un estilo de vida desordenado, con privaciones de sueño y sedentarismo, socava la resistencia emocional. Entendió que el estoico cuida su templo físico para sostener la batalla interior. La cuarta lección se presentó en un ejercicio de contemplación de la muerte. Imaginar que cada día podría ser el último. Suspender por un instante la rutina para valorar lo esencial sirve para relativizar los problemas banales. Valeria sintió un estremecimiento al reconocer la fugacidad de la existencia y con él una nueva gratitud por cada aliento. Esa práctica, tan contracultural en tiempos de prisa, le reveló que el miedo irracional al fracaso y la pérdida solo envenena el presente. Mientras regresaba a su ciudad, Valeria llevaba consigo una cuartilla con 4 lecciones grabadas, deseando que las 2 mitades de su vida, la anterior y la nueva, se separaran para siempre. Sabía que aún le aguardaban otras 4 enseñanzas decisivas, pero ya sentía el pulso distinto
de quien ha tocado la frontera de su propia coherencia. En su corazón palpitaba la promesa de que, aplicando estos principios, nada externo podría quebrarla. Al cerrar aquel retiro estoico, Valeria regresó a la ciudad con el eco de las 4 primeras lecciones resonando en su mente. Solo controla tus juicios, la dicotomía del control, la importancia de cuidar cuerpo y mente y la contemplación de la muerte como fuente de gratitud. Sin embargo, sabía que aún quedaban 4 enseñanzas decisivas para cimentar una mente imperturbable. Cada mañana, al incorporarse en su apartamento despejado de distracciones, recordaba la serenidad que sintió bajo aquel roble centenario y se prometía aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. La 5ª lección emergió en su rutina al amanecer, el ejercicio voluntario del disconfort. Inspirada por los estoicos, Valeria comenzó a intercalar duchas frías de 2 minutos tras su meditación matinal. Al principio, su cuerpo se rebelaba, el intenso frío disparaba un impulso de huida, pero, tras 15 días consecutivos, notó que esa breve incomodidad había templado su voluntad. En el tráfico, ante la impaciencia de un taxista o el retraso de un compañero, su mente ya no reaccionaba con frustración automática, sino con una pausa que le permitía elegir su respuesta. Aquella práctica de voluntaria exposición a lo adverso, semejante a los paradigmas de exposición en psicoterapia, fortalece la tolerancia al estrés y mejora el control cognitivo. Al 5.º día de duchas heladas y pequeñas renuncias, café menos cargado, un tramo de trayecto a pie con la mochila pesada, notó un estado de calma inédito. Los neurotransmisores de la recompensa, la dopamina, ya no dependían solo del placer inmediato, sino de la satisfacción discreta de haber superado su propio límite sin ceder. Esa sensación está asociada a una mejora del control emocional y una reducción de la vulnerabilidad a la ansiedad en un 18% tras intervenciones breves de filosofía estoica combinada con entrenamiento cognitivo. La 6ª lección, la premeditatio malorum, o visualización negativa, surgió en una reunión de trabajo tensa, donde alguien cuestionó su proyecto sin filtro alguno. Antes, Valeria habría reaccionado con defensa vehemente. Lanzó mentalmente una serie de posibilidades. Puedo fracasar, puedo recibir críticas más duras, puedo ser excluida del equipo. Lo hizo en medio de la presentación, como un ejercicio interno y rápido. Esa previsualización de escenarios adversos le permitió recibir las críticas sin identificarse con ellas, analizando con claridad cada punto. Al finalizar, en lugar de un brote emocional, preguntó con serenidad: ¿podrías profundizar en ese aspecto? Quiero entender tu punto para mejorar. Su interlocutor respondió con detalles constructivos. Así descubrió que al imaginar mentalmente lo peor, neutralizaba el impacto emocional y abría espacio a la mejora continua. En los días siguientes, Valeria creó un pequeño ritual. Antes de cualquier actividad de cierta relevancia, una llamada con un cliente clave, una exposición ante su equipo o un encuentro personal delicado, dedicaba mentalmente 30 segundos los posibles obstáculos. Con ello, las oleadas de ansiedad se tornaban previsibles y gestionables. La premeditatio malorum se relaciona con una mayor estabilidad emocional y una disminución de la reactividad emocional. La 7ª lección brotó cuando un contratiempo transformó su proyecto más prometedor en una aparente derrota. Después de semanas de esfuerzo, un proveedor incumplió los plazos y los costes se dispararon. La antigua Valeria habría visto en ello un desastre. La nueva Valeria, en cambio, apeló al concepto del amor fati, amar el destino, acoger el obstáculo como parte del camino. De inmediato, convocó al equipo y propuso convertir el imprevisto en una ventaja competitiva. En lugar de forzar tiempos, rediseñaron el alcance del proyecto para destacar la calidad. Ese giro no solo salvó el proyecto, sino que lo elevó, ganando la confianza de un cliente exigente. La 8ª y última lección la descubrió al final de la 3ª semana, en el silencio de un fin de semana sin planes. Recordó las enseñanzas de Séneca acerca de la virtud como bien supremo, la excelencia ética y la contribución al bien común. Sintió el impulso de trascender la transformación individual y compartir su experiencia con otros. Así nació su proyecto de voluntariado semanal en una asociación local que acompañaba a personas en riesgo de exclusión social. Allí, al enseñar a manejar emociones, a estructurar rutinas y a aplicar los ejercicios de visualización y voluntario discomfort, vio florecer la resiliencia de quienes creían que sus circunstancias externas los definían. Para entonces, Valeria ya no era la misma. Despertaba sin vértigo,
con la certeza de que nada externo podía abatirla mientras mantuviera el timón de sus juicios. Había integrado 8 lecciones estoicas en su vida: aceptación de la dicotomía del control, cuidado riguroso de cuerpo y mente, contemplación de la finitud, voluntario disconfort, visualización negativa, amor fati, y servicio virtuoso. Sustentaba a los demás, como las vigas invisibles de un edificio de armonía interior. El desafío final llegó de manera inesperada. Una crisis global sacudió su sector: recortes presupuestarios, reajustes drásticos y noticias impacientes que azotaban la moral colectiva. La atmósfera laboral se tornó caótica. El miedo brotaba en forma de muchos colegas se vieron promesas rotas, reaccionando con pánico y agresividad. En ese escenario, Valeria aplicó la regla de las 8 lecciones. 1. Recordó la dicotomía del control y se enfocó en lo que podía gestionar, su actitud y sus tareas inmediatas. 2. Mantuvo sus rutinas de sueño y ejercicio pese a las urgencias. 3. Empleó la premeditatio malorum. Aceptó el caos antes de cualquier decisión importante. Amor fat. 5. Mantuvo sus duchas frías y momentos de voluntario disconfort. 6. Practicó la visualización negativa antes de reuniones de crisis. 8. Ofreció mentoría gratuita. Transformó cada obstáculo organizativo en una oportunidad. No tardó en hacerse visible. Los indicadores de estrés del equipo descendieron un 22% tras 6 semanas de prácticas colaborativas basadas en las métricas de productividad. Mostraron un repunte del 15% en tareas críticas, pues el equipo, liberado del pánico, pudo concentrarse en soluciones. Al cabo de 2 meses, la dirección preguntó a Valeria qué secreto compartía. Ella respondió: nada me afecta porque nada externo define mi paz. He aprendido de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto que la libertad radica en elegir mis juicios, en amoldar mis acciones a la virtud y en ofrecer lo mejor de mí en servicio a los demás. Esa lección se convirtió en un manual interno titulado 8 pasos para que nada te afecte, basado íntegramente en las 8 enseñanzas estoicas. Valeria, al mirarse al espejo tras esa crisis superada, sintió la plenitud de quien ha tallado su carácter a golpe de disciplina amorosa. Comprendió que el propósito de la filosofía estoica no era una teoría abstracta, sino un camino práctico que, paso a paso, forja un alma inquebrantable. Y supo que, mientras mantuviera viva la práctica de estas lecciones, ninguna circunstancia externa podría arrebatarle la serenidad ni la determinación de vivir conforme a su mejor versión.